Bienvenidos nuevamente a esta audición de la Escuela Bíblica Virtual. Dios bendiga a todos aquellos que están por conectar con esta programación de esta noche. Queremos compartir con ustedes alguna palabra y esperamos que los hermanos que están atentos comiencen a entrar a esta transmisión en esta noche. Estamos gozosos de poder compartir con ustedes y así con todos aquellos que se vayan conectando en este día. Agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos. Hoy estamos a 20 de septiembre del 2020 y le damos un saludo especial a todos los que se conectan a esta transmisión. Estamos en el mes de la educación cristiana. Muchas iglesias celebran el mes de septiembre con el motivo especial de celebrar la palabra de Dios. Es un motivo de alegría, de gozo y de gran esperanza. Y también algunos celebran el Día de la Biblia. Así que estamos en ese ambiente en esta noche y queremos compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre la Biblia. Le habíamos puesto en la página de internet el tema: la Biblia, el libro más maravilloso de la historia. Ese es el tema que queremos compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Así que le damos la bienvenida y esperamos que en esta noche podamos pasar un rato de educación cristiana. Que les habla es el hermano José Raúl Ortiz, ministro de la Iglesia de Dios Mission Board y educador cristiano. En esta noche vamos a dar una lectura bíblica para dar base a los comentarios que vamos a hacer y a compartir la información que quiero con ustedes, con todos aquellos que en esta noche se conecten a esta transmisión en esta noche. Septiembre es el mes de la Biblia y yo quiero leer un pasaje de la Escritura se encuentra en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, en el verso 12, vamos a estar leyendo allí una declaración bien importante que la misma Biblia hace sobre la palabra de Dios. Y leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la palabra sobre ella misma en esta noche. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y quiero darle la bienvenida a mi cuñada Abigail Torres, allá en Santa Isabel. Saludos a Bienbo y a toda la familia. Dios los bendiga. También mi hermano Héctor Ortiz desde Orlando está en esta noche también conectado a esta transmisión. Y queremos estar a tono con la celebración del mes de septiembre, que es el mes de la Biblia y el mes de educación cristiana. Y queremos compartir con ustedes algunos datos sobre la Biblia, que eso es bueno que tengamos presentes cuando leemos la palabra del Señor. Y qué bueno, le doy la bienvenida a la hermana Fela Aponte, desde allá, desde Palenque, Barceloneta. Dios te bendiga, Fela. Dios bendiga a Luis, a su mamá. Un saludo desde acá, desde Manatí. Y es un gozo que estén atentos a la transmisión de esta noche. Como les decía, el tema que escogimos para acercarnos a la celebración del mes de la Biblia es precisamente la Biblia, el libro más maravilloso de la historia. Y yo creo que todo el mundo concuerda con esa definición. La Biblia en realidad es un libro que se compone de muchos otros libros. Así que es como una colección de libros
y le llamamos la Biblia. En total son 66 libros que tiene la Biblia. Y la Biblia, los que han notado, está dividida en dos grandes divisiones. La primera división es el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y la otra gran división es el Nuevo Testamento, que está compuesto de 27 otros libros. Así que cuando sumamos los 27 libros del Nuevo Testamento más los 39 del Antiguo Testamento, tenemos el total de 66 libros. Y oiga, es una bendición, porque cada libro es una joya de revelación de parte de nuestro Dios. Tenemos que entender, hermanos, que cuando nos acercamos a la Biblia, saber que no es un libro que se escribió de un día para otro, ni de un año para otro. La Biblia tampoco fue escrita por un solo autor. Hay cerca de 60 autores, 40 personas, cerca de 40 personas se consideran que fueron los autores terrenales de la Biblia, porque sabemos que la Biblia, que se conoce también como la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y una cosa que es extraordinaria y que debemos también conocer es que se escribieron en épocas diferentes, pero a pesar de eso, la Biblia no se contradice. A pesar de que son 40 autores y que se escribió en épocas distintas, el mensaje de la Biblia es completo, no se contradice, y es extraordinario saber que lo que causa que uno se asombre de este libro es que el personaje central de la Biblia, aun cuando usted lea desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. De manera que desde Génesis, desde el libro de Génesis, nosotros podemos notar que la Biblia va revelando poco a poco a ese personaje que va a descender del cielo, pero que ha sido una revelación paulatina, conforme a cómo el hombre va abriéndose al conocimiento de Dios. Es una maravilla cómo Jesucristo es el personaje de este gran libro. Por otro lado, se estima que la escritura de la Biblia tomó un promedio de 1600 años, lo que nos da a entender que sus autores no se conocieron entre sí, no escribieron uno delante del otro, no se pusieron de acuerdo, porque la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. También se le conoce a la Biblia como las Sagradas Escrituras y también como la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a la hermana Brenda Soto desde Ponce. Saludos a Brenda y a su familia desde acá, desde la Escuela Bíblica Virtual. Nos alegramos por todos aquellos que han tenido a bien comunicarse y conectarse a la transmisión de esta noche, que se la estamos dedicando, como estamos celebrando el mes de la Biblia. Queremos hablar sobre la Biblia y estamos hablando sobre ello. Cuando usted tenga en sus manos ese libro, recuerde que es el libro más maravilloso de la historia. Y estas reflexiones que vamos a tener sobre la Biblia las vamos a dividir en dos partes. Una va a ser este domingo que estamos en este momento, y la otra va a ser la semana que viene, el próximo domingo, porque el tema es un poquito extenso, pero es importante que conozcamos la Biblia. Y le doy la bienvenida a mi hermana Abigail Méndez. Abigail, Dios te bendiga. Qué gozo que estés en la transmisión escuchando estos comentarios y reflexiones sobre lo que es la palabra
la palabra de Dios. Estábamos diciendo que para nosotros es el libro más maravilloso. Posiblemente en la parte del domingo que viene vamos a estar reflexionando sobre por qué decimos que es el libro más maravilloso de la historia. Miren, en la historia han habido grandes libros, no hay duda de ello, pero ninguno tiene las características que ha tenido la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y saludo a mi hermano Reinaldo Titi Ortiz, saludo, Dios te bendiga. Y qué bueno que ya hay algunos hermanos que están conectándose. Qué bueno, estamos hablando sobre la palabra de Dios. Y otra cosa que debemos tener claro es que la palabra Biblia viene del griego. Es una palabra que en griego es biblos y significa en griego libros. Por eso usted ve que se le dice Biblia, porque contiene muchos libros. Y el término palabra de Dios se refiere a que su origen, el origen de esa palabra es divino. La Biblia, el mensaje de la Biblia es el mensaje que Dios ha revelado. Es el mensaje que Dios ha querido que nosotros entendamos y sepamos. A través de la Biblia, una cosa bien importante cuando leemos la Biblia es que a través de la lectura de la Biblia, de sus diferentes libros, Dios se revela al hombre a través de la Escritura. Tenemos que la Escritura no surge porque alguien dijo, bueno, voy a escribir, voy a anotar aquello, sino que tenemos pruebas que en la misma Escritura, en la misma palabra, hay órdenes de Dios dirigiendo a algunos hombres a que escriban lo que Dios les iba a mostrar. Por eso es que decimos que la Biblia la escribieron terrenalmente unos hombres, pero estos hombres no escribieron lo que ellos pensaron primero, lo que ellos creían. Lo que ellos escribieron fue lo que Dios les inspiró a escribir. Claro está, Dios tiene que usar el lenguaje de ellos, ¿verdad? Y tiene que usar las mentes de ellos, pero el mensaje es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Así que en esas escrituras donde vemos que Dios le dictaba y le decía a ciertos hombres, escribe. Pero esta revelación, que por su propia iniciativa y voluntad hace Dios, fue progresiva. O sea, Dios no se reveló de un día para otro. Dios se reveló poco a poco. Y a medida que el hombre iba recibiendo el conocimiento de Dios, es que entonces Dios sigue revelándose, porque la idea que tenemos de Dios no es una idea que se pueda recibir de un solo golpe. El hombre, Dios lo fue preparando para que recibiera el mensaje y la revelación suya de manera paulatina, de manera que iba avanzando conforme el hombre avanzaba en su conocimiento de Dios. Ahora, Dios se reveló porque Él quiso revelarse. Como dije en la oración anterior, no fue que los hombres, autores terrenales, decidieron un día escribir, sino que Dios les ordenó que escribieran. Y es interesante, saludo y le doy la bienvenida a la hermana Goyita Torres desde Barceloneta, Dios te bendiga. Estamos hablando sobre la Biblia y decíamos que los autores, con el permiso de ustedes, no escribieron de su propia voluntad, sino que Dios decidió qué era lo que iban a escribir. Y hoy nosotros gozamos, nos deleitamos y tenemos la facilidad de tener en un libro como este y el que ustedes también pueden tener en sus manos toda esa revelación de Dios que, como dijimos antes, tardó un promedio de 1600 años. Todos esos libros en escribirse se tardó como 1600 años y dijimos ya que eran como 40 autores de diferentes épocas y que ninguno se contradice entre sí. Por eso es que decimos que es el libro más maravilloso de la historia. Le doy la bienvenida a la hermana Ana Laureano. Dios te bendiga, Ana. Es un gozo que estés atenta a la transmisión. Y
Estamos hablando sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y les decía ahorita que en el mundo y en la historia de la humanidad se han escrito muchos libros, pero ningún libro, de eso estamos seguros, ningún libro ha causado la transformación que ha causado el libro de la Biblia en millones y millones de personas, que todavía, más de 2000 años después de que se escribió el último libro, todavía este libro está vigente. Y aunque tenemos muchas personas en nuestro tiempo que están tratando de opacar la grandeza de este libro, que están tratando de que no se estudie, de que no se lea, ya se ha sacado de los sitios donde antes se leía la palabra del Señor, pero no la podrán sacar del corazón de aquellos que han creído, de aquellos que en sus páginas han conocido verdaderamente a Dios. De manera que así como ese libro maravilloso llegó a nosotros por medio milagroso. Mire, este libro de la Biblia que tenemos hoy, lo tenemos porque Dios ha hecho milagros para que esté con nosotros. Le doy la bienvenida al hermano Jimmy Colón. Dios te bendiga, Jimmy. Este libro, Dios ha hecho milagros. Hay reyes y han habido gobernadores, han habido príncipes que han querido eliminarlo y lo han intentado. En una ocasión el pueblo de Israel dice que la única copia que tenían de los libros del Antiguo Testamento la encontraron por allá en un basurero, en una esquina olvidada. Y a través de la historia muchos han tratado de destruirla y todavía hoy sabemos que el enemigo maquina para que el libro de la Biblia no se lea, porque el libro de la Biblia nos abre la mente, nos abre el corazón, conocemos a Dios y conocemos lo que está detrás de las acechanzas del enemigo. Sabemos cuáles son los planes de Dios para nosotros y nos enteramos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y también comparto con ustedes que Dios ordenó que se escribiera lo que Dios quería que se escribiera. Y Él se reveló por su propia voluntad. Y esa revelación, como dije antes, fue progresiva. O sea, Dios fue acompañando a su pueblo, al hombre, hasta que pudiera entender muchas cosas, para que pudiéramos tener este último libro que es el Apocalipsis. Entonces, en cuanto al término testamento, perdón, habíamos dicho al principio que la Biblia estaba dividida en dos grandes secciones, que una se llamaba Antiguo Testamento, que son los primeros 39 libros, y la otra parte se llama el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros. Ese término testamento es bien importante, porque conocemos y sabemos que literalmente un testamento es un documento que contiene la última voluntad del testador, lo que la persona quiere que después que muera se haga, con lo que deja y con lo que quiere hacer. Pero la palabra testamento, quiero que entendamos esto, porque es que se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es que la palabra viene de una palabra en griego que es diateque. Y diateque también tiene el significado de pacto o convenio, que es la acepción con la que se distinguen ambas partes, uno como Antiguo Testamento y la otra como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene libros desde Génesis hasta Malaquías. Y luego el Nuevo Testamento incluye libros desde Mateo, Evangelio de Mateo, hasta la revelación de Apocalipsis. Entonces, en el Antiguo Testamento se encuentran varios pactos. Dios ha hecho pactos con la humanidad. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Dios ha jurado por Él mismo. Dios se ha comprometido muchas veces con el hombre en su intención de salvarlo, de abrirle la mente para que conozca la verdad. Y estos pactos o convenios que Dios ha hecho con diferentes personajes de la Biblia, en este caso representando al pueblo de Israel, Dios se comprometía con Israel, y podemos conocer tres grandes pactos que aparecen en la Biblia. Uno de ellos es el pacto que hizo con Noé. Los que recuerdan la historia de la generación de Noé,
pueden recordar que el Señor juró que no iba a volver a destruir la humanidad con agua. Luego en el capítulo 9 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Se le conoce como el padre de la fe. Y parte de ese pacto incluía que de la simiente de Abraham iban a ser salvas todas las naciones, todas las razas, porque de él saldría también un Salvador. Y también hizo un pacto bien importante con David en Primera de Crónicas, capítulo 17. Así que son tres pactos, tres juramentos que Dios hizo con estos hombres porque ellos representaban al pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, que es con el cual nosotros tenemos esperanza y parte y conocimiento de la revelación de Dios, este nuevo pacto lo estableció el Señor Jesucristo y el pacto lo selló con su propia sangre y lo selló para el perdón de los pecados. En este pacto que el Señor hizo con su pueblo, con aquellos que creyeran, Él les aseguraba que todos los que creyeran en Él iban a ser salvos por la fe en el sacrificio que Él iba a hacer y que más tarde hizo. De manera que el Señor se comprometió con nosotros. Oigámoslo bien. El Señor se comprometió con nosotros en ese pacto. Aquel día en que tomaba la última cena con sus discípulos, allí Él dijo: esta sangre es por el nuevo pacto. Así que este pacto en el cual nosotros los gentiles estamos incluidos, el Señor juró, el Señor declaró allí en el Evangelio, el día que tomaba la última cena con sus discípulos, que todos los que creyeran en Él, que todos los que creyeran que aquella sangre poderosa, limpia y santa, y la fe en ese sacrificio, los haría libres del pecado. Ahora, una de las divisiones más conocidas sobre los 39 libros, que son los del Antiguo Testamento, es aquella en la cual se dividen en los escritos de Moisés, que también se le conoce como la ley. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros se le llaman la ley porque en ellos incluyen realmente todo lo que Dios le habló a Moisés para que el pueblo de Israel obedeciera. Le doy la bienvenida al hermano David López desde Guayaney. Dios te bendiga, David, y bendiga a Get y a toda la familia. La otra sección que tiene la Biblia son los libros históricos. Así que vemos que este es un libro, la Biblia es un libro que tiene dentro de sí otros libros. Y hablando de la otra sección, después de la ley, que también se le llama el Pentateuco, los primeros 5 libros, tenemos entonces los libros históricos, porque la Biblia también contiene historia, aunque no es un libro de historia, es más que un libro de historia. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La característica principal de estos libros es que cuentan historias y son historias bien interesantes. Luego en los libros poéticos encontramos a Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aunque la Biblia no es un poemario, pero incluye muchos poemas hermosos y profundos que cuando tengamos la oportunidad les invito para que leamos esa sección de la Biblia que conocemos como los libros poéticos, que están llenos de una sabiduría profunda, están llenos de una sabiduría de la vida práctica y de la vida también espiritual. Luego le siguen los libros proféticos. Ahí entonces encontramos a los profetas. Israel tuvo muchos profetas que hablaron en nombre de Dios al pueblo. Y entre ellos, ¿verdad? O ellos son, en estos libros, también hay una división en los profetas. Unos son
los profetas mayores, porque lo que escribieron, los libros que escribieron eran los libros más grandes. La escritura, el contenido de sus libros era de tamaño grande en su escrito, diferente a los profetas menores que escribieron, pero lo que escribieron fueron libros cortitos, ¿verdad? Los libros mayores, profetas, tenemos a Isaías, que es un libro hermoso, que deben leerlo cuando tengan la oportunidad. Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, esos son los que se les conoce como los profetas mayores. Eclesiastés está ahí porque Eclesiastés lo escribió también el profeta Jeremías. Luego le siguen los libros proféticos menores, los que llamamos menores, que se le llama menores porque lo que escribieron fueron libros pequeños, que ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y el último en el Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Oiga, es interesante porque en todos estos libros que hemos mencionado, estos 39 libros, se nota una conexión, porque como es un libro revelado e inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje de Dios es un mensaje que es sencillo, pero a la misma vez que puede cambiar la mente y puede cambiar el corazón, y donde Dios se revela de manera especial. Nosotros hemos leído la palabra del Señor y hemos encontrado en ella que el Señor se encargó de que el mensaje de esta palabra fuera una palabra que llegara al alma, que llegara al corazón. Como leímos al principio de nuestra transmisión en esta noche, capítulo 4 de Hebreos, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, qué maravilloso. Esta palabra del Señor es poderosa porque llega al alma. La Biblia contiene mucha historia, pero no es un libro de historia. En esas historias interviene Dios. En las historias de los libros de la Biblia interviene la mano de Dios para revelarse y mostrarse como el Dios creador de todas las cosas. Así que la Biblia es más que un libro, porque la Biblia ha influenciado a millones de vidas a través de los siglos, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque esta palabra de Dios nunca faltará. Nosotros estamos dedicando este domingo a la celebración del mes de la Biblia, de la educación cristiana. La educación cristiana tiene como libro de texto la Biblia. Por eso le hemos dedicado en esta noche esta primera parte a compartir con ustedes de esta reflexión sobre la Biblia, que le hemos llamado la Biblia, el libro más maravilloso de la historia. Les prometemos que para el próximo domingo vamos a tener la segunda parte, por qué nosotros decimos que la Biblia es el libro más maravilloso de la historia. Agradezco la conexión de cada uno de ustedes con esta transmisión en esta noche, y quiero orar por cada uno de ustedes, de aquellos que han entrado a esta transmisión. Espero que les haya sido de bendición conocer su Biblia. Hay que conocer el libro que usamos cada día, el libro en el cual Dios se ha revelado a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque nos has permitido compartir estos pensamientos sobre lo que es tu palabra, esperando que haya sido de edificación, Señor, para entender por qué tú nos has dejado este libro tan maravilloso. Te pido que bendiga a cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, en esta noche, para que ellos puedan entender que
la Biblia es un libro maravilloso y que podamos leerla y podamos dedicar tiempo, Señor, a reflexionar sobre ella. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les bendiga, que tú les ayudes en cada situación que ellos puedan tener. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo para ver la segunda parte de este hermoso tema sobre la Biblia, el libro más maravilloso de la historia. Y vamos a ver por qué llamamos que es el libro más maravilloso. Dios les bendiga y buenas noches.